El diagnóstico in vitro es un recurso clave en el SNS. Según un reciente estudio elaborado por FENIN, el 70% de las decisiones clínicas depende de esta herramienta, que además solo supone el 8%, el 0,8%, muy diferente, del gasto público en tecnología médica a escala nacional. Sin embargo, y a pesar de estas cifras, los portavoces del sector advierten de que esta tecnología sigue siendo una gran desconocida y reclaman que gestores y responsables políticos mejoren la percepción de la misma y que además en estos momentos se enfrenta a grandes cambios, como un nuevo reglamento europeo que entra en vigor en 2022, aunque creo que esto lo vamos a aclarar después también, y el progreso tecnológico que trae toda innovación terapéutica, que también llega al diagnóstico in vitro. Por ello, en Sanitaria 2000 hemos decidido organizar el debate presente y futuro del diagnóstico in vitro. Y bueno, ya que he comentado que voces del sector y portavoces del sector dan advertencias, consejos e información, pues hemos decidido reunir a algunos de ellos con nosotros, ¿no? De izquierda a derecha los voy a ir presentando y entre ellos se encuentra Carlos Cisternas, director de FENIN Cataluña y coordinador precisamente del área de diagnóstico in vitro dentro de la patronal. Bienvenido, Carlos. Bien hallado, muchas gracias. A su lado, a su izquierda, está con nosotros la Inma Caballé, presidenta de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. Inma, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias. A mi izquierda está José Luis Vaquero, asesor científico de la Asociación Española de Trasplantados y vicepresidente y coordinador científico del Foro Español de Pacientes. Buenos días, gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Al final la respuesta es como muy continua, pero es lo que hay. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos con nosotros a Rafael Cantón, jefe de servicio de microbiología del Hospital Ramón y Cajal, expresidente de la SEIMC y también del comité EUCAST. Muchísimas gracias, Rafael. Pues muchas gracias por la invitación y por la iniciativa que habéis tenido. Si os parece, vamos a comenzar precisamente con uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector, bueno, el sector, las administraciones públicas, los especialistas, los pacientes, de ahora en adelante o al cabo de los próximos años, que es la nueva regulación de diagnóstico in vitro. Europa decidió renovar el contexto legal de estos productos y de la tecnología médica en general el año pasado. Y me gustaría saber, desde vuestro punto de vista, desde cada uno de vuestros puntos de vista, qué novedades legales son las más destacadas, si os va a facilitar o complicar la vida y, sobre todo, y a lo mejor lo más importante, ¿no? ¿Estamos preparados, está España preparada para la entrada en vigor de este nuevo contexto legal? Si te parece, empezamos contigo, Rafael. Bien, yo creo que la nueva reglamentación europea era una reglamentación necesaria. La hemos visto con expectativas, esperando a que saliese, y una vez que la hemos leído, evidentemente puede complica más a los profesionales, yo creo que de la industria del diagnóstico. El profesional sanitario, el profesional que trabajamos en los servicios con laboratorios, nos lo vamos a encontrar finalmente el producto ya hecho. Pero hay un efecto claro. A mí, como profesional del diagnóstico, me va a dar mayor seguridad bajo este paraguas legal de este reglamento europeo cuando una prueba se pone en el mercado y cuando la utilizamos nosotros en el propio laboratorio. O sea que yo lo destacaría a ese nivel. Luego, Eduardo, pues si quieres analizamos a lo mejor un poco más en profundidad lo que nos puede aportar desde el punto de vista del estudio in vitro como tal. Si queréis, pues vais dando un poco vuestras impresiones por encima y luego profundizamos. José Luis, ¿qué puedes comentar al respecto? Bueno, desde luego estamos hablando de algo que sustenta, como has comentado al inicio, sustenta muchísimas la mayoría de las decisiones clínicas que se toman y consiguientemente se tenía que renovar algo que era muy antiguo a la anterior normativa. Desde 1990, ¿no? Efectivamente. Entonces lo que persigue fundamentalmente es mejorar la seguridad y efectivamente, como comentaba el doctor Cantón, lo que va a hacer es ponerle más dificultades a aquel que tiene que hacer los diagnósticos. No hacer el diagnóstico, sino los sistemas, ¿no?, diagnósticos. Le requerirá mayor financiación y también se requerirá mejor formación, seguramente, también para su manejo, ¿no? Pero lo que persigue es una mayor seguridad. Y esto, sin duda, a los últimos usuarios, pues esto nos va a favorecer. Inma, ¿ve usted que este nuevo reglamento aporte más seguridad de cara al paciente? Sí. Esta nueva regulación
clasifica el riesgo tanto de las pruebas y las determinaciones como de los instrumentos del diagnóstico in vitro. Y hay un control más estricto, ¿no?, a la hora de sacar el producto al mercado y a la hora de la poscomercialización. Entonces, esto asegura la calidad y la eficacia de los productos del diagnóstico in vitro. Lo que pasa es que esta normativa está sustituyendo, queda claro que la normativa de producto CE no cubría casi nada, y queda claro que esta normativa está sustituyendo a la del 1998, o sea que han pasado 20 años. Y por otro lado, no se va a poner en marcha hasta el 2022, o sea que llega tarde, pero aún tenemos que esperar 4 años más para ponerla en marcha. Esto, a la hora de dar unos resultados de laboratorio que sean fiables para el paciente y que el médico pueda basar su opinión, su tratamiento o sus acciones médicas, es básico, porque cuanto más seguridad haya en los resultados y en los aparatos y haya más especificidad, sensibilidad, más se va a favorecer el paciente. Antes de pasar a conocer la opinión del sector de la voz de Carlos, Inma, la impresión que me da es que usted considera que este periodo para adaptar el marco legal español al nuevo formato legal del diagnóstico in vitro es demasiado. ¿Considera que usted que tendría que entrar en vigor antes? Yo te voy a hablar de la parte del laboratorio, la parte de la aplicación del in vitro. Yo, si estuviera en la piel de la industria, yo no sé si esto es muy penoso para ellos, muy trabajoso, y no lo sé, me imagino que sí. También me imagino que están trabajando a todos los niveles europeos, con lo cual no solo, o sea, es todos que van a ayudar para que esto se pueda poner en práctica. En nuestro caso, míratelo desde el otro lado, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a esperar 4 años más para tener un nivel de calidad rozando la excelencia? Claro. ¿No lo tenemos ahora? No. Porque es que muchas veces, es que a ver, si lo tuviéramos te lo contestas tú solo, ya no hubieran hecho esto. Claro, entiendo, pero Lo que queda claro es que, a ver, tenemos, por ejemplo, hay una normativa europea y a nivel internacional de calidad de los laboratorios clínicos, que es la acreditación 15.189, y esto va a mejorar mucho en función de todo esto. Si el producto es básico, es de un alto nivel, vamos a mejorar muchísimo. Pero a día de hoy no hay. Pero a día de hoy es lo que hay. No, hombre, claro, tampoco es ser alarmista. No, a ver, al día de hoy estamos trabajando mejor que hace 10 años, pero queremos trabajar mucho mejor a partir de cuando salga la aplicación de esta norma. Perfecto. Carlos, por todas las alusiones, creo que usted nos tiene que poner un poquito en contexto. Primero, ¿está preparado el sector para en 2022 adoptar el nuevo reglamento de diagnóstico in vitro, o nos quedaría un poquito más de tiempo? O a lo mejor se puede hacer antes, no lo sé. Mira, yo te voy a contestar un poco en desorden a lo que me preguntas. Primero, no puedo estar más de acuerdo, con los compañeros de mesa. Esta es una regulación bienvenida, es una regulación que mejorará la seguridad y eficiencia de los test de diagnóstico, con lo cual la industria lo coge con toda la satisfacción. Y eso vaya por delante. Nos afecta en cinco puntos, y quizá por dar contestación a lo que me preguntabas, ¿está la industria preparada? Sí, la industria está preparada, pero con ciertos matices. Esta regulación implicará muchas cosas que ahora os voy a contar, y eso hace que la industria tenga que dotarse de personal, dotarse de recursos, cambiar muchas cosas que ahora os voy a detallar, y para eso está preparada. La duda que nosotros tenemos es que esté preparada la administración. Yo os cuento los 5 grandes bloques y qué necesitamos de la administración. El primer gran bloque es, estos son productos que actualmente el 80% se autocertificaban. O sea, tú fabricabas el producto, lo certificabas tú mismo y lo ponías en el mercado. Eso, con una nueva clasificación de riesgos, A, B, C y D, cambia rotundamente. Ahora es
justo a la inversa. El 80% de los productos deberán ser certificados a través de un organismo notificado y solo el 20% de los productos irán a través de autocertificación. Eso significa varios efectos. Primero, la empresa tendrá que dotarse de personas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pedimos de la Administración? Que hayan organismos notificados suficientes y preparados y ágiles para poder esa avalancha de productos que hasta ahora no se estaban certificando en diagnóstico in vitro se puedan certificar en tiempo. Con lo cual ahí hay un factor de incerteza que nosotros estamos achacando a la Administración porque hoy todavía nos falta caracterizar los organismos notificados adecuadamente y nos falta que muchas incertezas de esta regulación se aclaren perfectamente para que las empresas puedan llevar a cabo todas las tareas que han de llevar. Con lo cual, la industria cree estar preparada, pero tiene dudas de que toda la Administración, la parte administrativa, esté lista, las bases de datos europeas, Eudamed, muchos cambios que hay allí que tendrán que estar listos en los próximos años. Con lo cual, hay incertezas. Me gustaría preguntarle, ha dicho las administraciones preparadas, ha hecho énfasis en la europea, pero España está preparada, porque es verdad que en productos sanitarios siempre hemos visto, quiero decir, hablando de la agencia de la EMS, por ejemplo, es verdad que en productos sanitarios siempre se ha ido un paso por detrás que en medicamentos, ¿no? Sí, a ver, el tema es el siguiente, el organismo notificado español tiene un reto, que es adecuarse a las nuevas regulaciones y tiene poco tiempo, porque en la parte de Medical Devices será en el 2020 y algo más de tiempo en diagnóstico in vitro para el 2022. Pero como las regulaciones se hacen mucho más estrictas, ellos tienen que tener el personal preparado con los conocimientos adecuados, tienen que acreditarse para que el organismo notificado esté acreditado y yo sé que lo están haciendo, sé que están empezando los trabajos, pero esto requiere tiempo, dinero y otra cosa muy curiosa. El otro día estaba en Europa y me contaban de que ahora el problema que tienen muchos organismos notificados en Europa es que no encuentran profesionales de regulación, expertos en regulación. ¿Por qué? Porque lo están captando las empresas o lo están captando otros players que hay en el mercado, porque ahora mismo el experto en regulación es una persona muy cotizada porque ahora viene un pico de trabajo muy importante, con lo cual tanto la Administración por un lado como la industria por el otro intenta captar esa gente y no se están encontrando. Nuevas salidas laborales en Sanitario 2000, las están viendo, se las estamos contando. No, pues oye, pues te voy a decir una cosa, es una salida laboral muy importante, hay mucha demanda ahora en la industria y mucha demanda en la Administración porque hace falta gente que sepa de esto, por supuesto. Y yo quería decir dos o tres cosas más que también nos preocupan. Hemos hablado de los cambios de clases que harán que sean más productos que pasen por el organismo notificado. El acceso al mercado alargará sus plazos. Como la regulación es más estricta, lo que tú tienes que hacer para que el producto al mercado llegue se va a alargar. Si tú haces el Deloitte y otras entidades hicieron hace poco un análisis sobre el impacto que podría tener esta nueva regulación y la industria piensa que esa nueva regulación pues no va a mejorar el negocio, o sea, va a complicar las cosas. Por ejemplo, productos que tienen márgenes muy pequeños, a lo mejor con regulaciones muy estrictas, se van a discontinuar porque se piensa que no tienen sentido económico. Después la incerteza os lo he comentado también y por último, lo que ya os he dicho, costes y precios aumentarán. Aumentarán los costes y los precios no tienen por qué aumentar, eso es un tema que a mí no me corresponde decir, pero al menos el coste de fabricar un producto y ponerlo en el mercado va a aumentar y eso va a ser otro obstáculo para llegar al mercado con normalidad. Rafael, quería comentar algo. Sí, vamos, yo estoy de acuerdo con Carlos, por supuesto, en lo que comenta, ¿no? Pero yo creo que probablemente tenemos que poner en la balanza, ¿no? Es decir, ¿qué ganamos con este reglamento? Yo creo que como profesionales que estamos utilizando estos productos de diagnóstico ganamos indudablemente mucho. Es decir, tenemos la seguridad de que aquellos productos que finalmente se ponen en el mercado han pasado por un proceso regulatorio importante, cosa que hasta ahora, pues como destacaba Carlos, pues a veces era insuficiente. Y yo creo que experiencia hay, ¿no? Tenemos toda la experiencia que ocurre con los productos farmacéuticos, ¿no? Habéis nombrado la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, ¿no? A lo mejor en la EMA le falta esa segunda parte en la denominación, ¿no? Para entender un poco cómo se va a articular todo esto, ¿no? Pero para mí la ventaja fundamental en esta normativa, que es muy densa, ¿no? Hay que leérsela despacio y analizarla en toda la clasificación que hace,
es la consideración de los ensayos clínicos, ¿no? Hemos aprendido mucho a hacer ensayos clínicos con fármacos y esa experiencia precisamente se traduce en las pruebas del diagnóstico. Ya no es coger un sistema diagnóstico y probar con una serie de colecciones de muestras que tenemos, sino además, finalmente, hacerlo en lo que podríamos decir vida real. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo supuestamente voy a poner este producto a disposición de los profesionales y a disposición de las pruebas diagnósticas para los pacientes y tratar de mimetizar lo que ocurre en vida real para poderle encontrar pues, esos valores que nos den una mejor seguridad de que esa prueba que ha sido pensada con unos fines específicos demuestra que efectivamente es adecuada para los fines que ha sido diseñada anteriormente. Si me preguntaba Rafael Lima, lo ha comentado antes Carlos, ¿temen que nos podamos encontrar con la nueva regulación con un problema de acceso? De repente unos productos que llegaban con mucha facilidad al mercado, nos podemos encontrar con que ya ustedes no tengan tanto acceso al mismo. De nuevo nos encontramos con un paralelismo a lo que ocurre en el mundo del medicamento innovador. Yo, la verdad, esta pregunta no me la había hecho. Creo que aquí todos tenemos interés en que las cosas funcionen. Más la industria, que les va a suponer una reducción en sus ingresos, o sea que aquí ellos van a estar interesados en hacer las cosas de una determinada manera, cumpliendo la normativa, para que nos llegue a nosotros, no sé si se va a alargar el tiempo del 22, pero lo que queda claro es que nosotros tenemos que continuar teniendo los productos para poder realizar el trabajo. Y quisiera añadir que que esto es un tema que vamos a hablar luego, pero en todas las novedades que van a venir, como de medicina personalizada, de microbiología molecular y de ADN circulante, todos estos productos nuevos de una alta complejidad, también es muy interesante que estén regulados por esta regulación europea. Claro. O sea, cada vez es más necesario que esto entre, porque lo que nos espera en un futuro es apasionante. Entonces, tiene que ser de la mejor de las calidades y mejor de las maneras posible. Rafael, no sé si quiere añadir algo respecto a este tema. Bueno, yo probablemente, es decir, todo puede suponer una traba burocrática, evidentemente. Es decir, cuando uno regula hay que cumplir una serie de plazos, una serie de términos, pero yo creo que lo que debemos hacer es trabajar para que esta traba burocrática, entendida entre comillas como traba, que es una necesidad desde el aspecto regulatorio, no vaya en contra de lo que es la propia innovación, ¿no? Que ese miedo podemos tenerlo, ¿no? Es decir, que las empresas puedan decidir, oye, no termino de innovar porque el retorno a lo mejor que luego puedo tener al final de todo el proceso va a ser insuficiente. Es probablemente por esto para lo que se necesita ese periodo de adaptación, ¿no? Para ir aprendiendo de lo que se hace con los fármacos, en este caso, pueda ser adecuado o no para las pruebas diagnósticas. Pero yo, insisto, yo quiero ser optimista en todo este proceso. De hecho, ya se están haciendo estos ensayos clínicos adaptados en Europa a lo que expone el reglamento, que en definitiva no es más que también ver lo que se hace al otro lado del Atlántico por parte de la FDA. Ese proceso ya le conocíamos, era un proceso que era más complicado que el que teníamos en Europa, pero que desde luego nos daba la seguridad de que cuando teníamos un producto que tenía un marcado CE y además tenía un marcado FDA, pues la seguridad que teníamos como profesionales era máxima a la hora de utilizarlo para nuestros propios pacientes. Entiendo. Carlos, ¿ve usted este peligro de desincentivación? Bueno, yo creo que, a ver, lo han dicho todos aquí muy bien y yo estoy de acuerdo. Yo creo que la industria hará sus deberes, porque son los primeros interesados en llevar al paciente y a los profesionales las mejores tecnologías en el tiempo adecuado, con lo cual aquí veo un esfuerzo serio y yo soy optimista, creo que las cosas saldrán bien. Con lo cual, lo que yo sí creo es que, por ejemplo, un tema que aquí no se ha hablado, claro, de esta industria, que es una cosa que todo el mundo piensa en las grandes corporaciones, el 90% son pymes o micros. Entonces, a lo mejor una microempresa que hace un solo o dos productos puede que yo sí que pienso que puede tener alguna limitación para acceder al mercado, porque no es tan fácil tener el personal que puede hacer estos deberes y todo este trabajo. Con lo cual, no creo que represente un problema para las grandes empresas,
pero puede ser algún factor limitante para pequeñas y medianas, especialmente micros, ¿eh? Pero es un tema que también la experiencia nos va a decir por dónde va a ir, ¿eh? Quizás, Eduardo, aquí existe una experiencia muy buena, que es del mundo de los fármacos, que es la Innovative Medicine Initiative. Sí, el INI. Sí, en este caso yo creo que ha sido muy bueno, ¿no? Son pequeñas empresas que tienen productos que son absolutamente innovadores e interesantes, y es la propia patronal europea, junto con la propia Unión Europea, la que establece ayudas para que estos productos farmacéuticos, en este caso, al final puedan salir al mercado. A lo mejor pues es probable que necesitásemos algo parecido en el mundo del diagnóstico. Antes de pasar a esta revisión de futuro, me gustaría conocer la visión de los pacientes. No sé si alguna vez ustedes han planteado este temor o esta posibilidad, ¿no? De repente en un ámbito en el que siempre han llegado productos con mucha facilidad al mercado y por tanto también a la sanidad pública, de repente se puedan encontrarse con barreras, que era algo hasta ahora. Bueno, esto desde luego, claro que puede resultar algo inquietante, ¿no? Todos tenemos la esperanza de que lo que son los investigadores y desarrolladores sigan encontrando atractivos en este sector para que sigan generando nuevos productos, pero eso también es un ejercicio que debe mantener la administración y la propia sociedad, saber que todas estas regulaciones que van en pro de calidad tienen que mantener un incentivo sobre la industria que los desarrolla para que los siga desarrollando, ¿no? Si tuviéramos otra alternativa, pues se podría buscar otra alternativa, pero hoy por hoy es así. Entonces, a la vez que se hacen regulaciones, sin duda se tienen que motivar, se tienen que incrementar los incentivos para que la industria los desarrolle. Y luego también la administración a veces es más lenta de lo que es el propio sector privado, y si por ejemplo las auditorías o las regulaciones van a venir de ahí, pues evidentemente van a tener que tener profesionales bien preparados y estar muy a tiempo de dar sus veredictos y sus informes, ¿no? Es algo que hasta ahora aquí no se ha precisado y ahora va a ser mandatorio. Entonces puede haber un producto desarrollado y no comercializarse, ¿no? Puede estar ya incluso autorizado, irse a comercializar y tener un precio que resulte poco atractivo para seguir desarrollando productos después. En fin, yo creo que sí es algo inquietante. Tomamos la reforma como algo para bien porque mejora la seguridad, pero sí que creemos que tiene que se tiene que incentivar a la industria que lo tiene que desarrollar para que no deje de encontrarlo atractivo y siga sacando productos nuevos. Creo que Rafael quería comentar. Sí, quizás en lo que se comentaba a mí, en el reglamento hay una laguna, o por lo menos yo no he sabido encontrar esa laguna en la lectura que he podido hacer, ¿no? Que es esa parte del precio, ¿no? En los fármacos está cerrado quién pone el precio, quién debe hacerlo, lo termina pues autorizando la Agencia Española del Medicamento o en este caso la EMA, los productos sanitarios, y es el Ministerio de Sanidad el que pone el precio de comercialización. Esta parte no queda claro en este reglamento, y luego también hay una parte que yo creo, bajo mi punto de vista, que no queda claro, son los estudios de coste-beneficio y coste-efectividad. Es decir, el reglamento lo que hace es ese ensayo final donde uno debe demostrar que sirve para lo que ha sido diseñado en vida real, pero desde luego no hace posteriormente o no exige, Carlos, corrígeme si me equivoco, es la necesidad a lo mejor de establecer un estudio de coste-efectividad y coste-beneficio para los pacientes y para el propio sistema sanitario, para que, siendo una innovación, seamos capaces de asumir ese costo en pro de los beneficios que tiene posteriormente esas pruebas diagnósticas. Yo no sé si veo usted la misma laguna o si no es una laguna, simplemente es algo que no se ha hecho, porque es verdad que esto mismo que usted comenta, estos estudios de coste-efectividad, hasta hace poco no se reclamaban realmente en el ámbito del medicamento. Es algo relativamente moderno, incluso en algo en lo que hay un gran desarrollo regulatorio. Bueno, yo creo que Rafael lo ha dicho perfectamente. El producto sanitario no tiene su precio regulado como tiene el producto farmacéutico. Y básicamente quien está regulando el precio es el propio mercado, y los sistemas de contratación. El 80% de la contratación se hace a través de concursos con precios limitados, y eso está, digamos, más o menos funcionando bien o no, pero está funcionando de una manera orquestada que está bien. Quizá el reto va a estar un poco en la innovación con lo que llegue, No está planteado eso,
Yo voy a abrir otro melón, pero solo lo dejo apuntado. Ahora hay otra regulación que está estudiando Europa, que es las HTAs, las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que quieren incluso plantearse que en algunas tecnologías de diagnóstico in vitro de lo que son clases D y clases C, si no me equivoco, D, pasarían no solo la marca CE, sino también la evaluación de una agencia, pero esa agencia tampoco parece que de momento pudiera entrar en criterios de precios o pudiera entrar en criterios de financiación. Con lo cual queda ahí tú has dicho una laguna y yo creo que está bien, y eso se enmarca en un poco lo que nosotros ahí sí somos un poco críticos. Hay muchas incertezas, por ejemplo, EUDAMED, que es la base de datos europea donde todo se tiene que cargar, es un proyecto gigantesco que no sabemos si estará a tiempo. Entonces yo creo que el trabajo desde la industria que queremos reclamar es eliminar esas incertezas o esas incertidumbres, intentando pues tener acreditados los organismos notificados a tiempo, las bases de datos preparadas, las regulaciones sin lagunas. O sea, una regulación está escrita, pero queda mucho por hacer, y lo que pedimos nosotros es implicación de la Administración europea y española en hacerlo con tiempo para que todos salgamos ganando. Inma, sí, lo que decía Rafa me ha recordado un artículo que hice en la revista del Laboratorio Clínico hace un año, que se llamaba La contribución del laboratorio clínico a la salud poblacional. Y en dos líneas, si me permitís, lo voy a leer porque es que es un resumen comprimido de lo que ha dicho él, ¿no? Y dice, se requiere un esfuerzo para determinar la validez analítica, o sea, precisión y fiabilidad de la prueba. Validez clínica, resultado significativo médicamente. Utilidad clínica, mejora para la salud. Y coste-efectividad, valor incremental relativo de todas las nuevas pruebas que se vayan generando, incluye el tema reactivos, instrumentos, tal, ¿no? O sea que realmente es esto. En algún momento alguien se tiene que poner a hacer pruebas coste-efectividad, y esto parece que da mucho trabajo, mucha pereza, y siempre se habla y no se acaba haciendo. Pero bueno, para mejorar yo creo que sí que tenemos que pasar por aquí. Es verdad que el proyecto europeo, por lo pronto, lo único que contempla es sobre todo el tema de valor en práctica clínica, ¿no? Lo de los famosos resultados en vida real todavía, pero ese proyecto todavía habrá que ver cómo queda y cómo se lleva adelante, ¿no? Si os parece, pasamos al ámbito de novedades. No sé qué quieres comentar algo, José Luis, sobre esta cuestión. No, sobre este asunto no, vamos. Si os parece, pasamos un poco al porvenir, ¿no? Al porvenir, ¿qué nos espera? Que estamos hablando de, bueno, esto, y luego entraremos también en cómo lo va a pagar el DSNS, qué papel tiene todo esto que estamos comentando en el DSNS, pero también tenemos que comentar que hay un aporte de innovación terapéutica de las técnicas in vitro. ¿Cuáles son las principales novedades en este ámbito, Inma? ¿Qué nos espera? Pues mira, basándose... Bueno, ¿qué tenemos o qué nos espera? Yo creo que ahora lo que viene es muy serio. Es que ahora va de verdad. O sea, ahora el paso que se ha hecho es muy importante. Se basa todo en técnicas básicamente de nanotecnología y microfluídica, y estamos hablando en el caso del laboratorio, pues de medicina, biomarcadores en medicina de precisión, biomarcadores en epigenética, ADN circulante, diagnóstico molecular en microbiología y secuenciación masiva. Yo creo que esto es con todas las aplicaciones que ello conlleva, para estar, pues, o sea, para buscar una población diana y para hacer un tratamiento diana también, ligado la parte del diagnóstico ligado al tratamiento. Esto es lo que se conoce por medicina de precisión, pero todas las técnicas parece ser que en un futuro van encaminadas por ahí. Estamos ante un salto cualitativo. Cualitativo. Claro. Muy importante, que estamos todos en el tema, todos tenemos que aprender mucho, a los profesionales, a la industria, no nos va a ser fácil, pero entendemos que es un paso cualitativo muy importante y muy necesario. Rafael, ¿qué puede comentarnos también al respecto? Entiendo yo que sobre todo las áreas más afectadas, hablamos de cáncer, ¿no?
general. Bueno, y resistencias bacterianas y bueno. No necesariamente, porque yo creo que nos deslumbramos muchas veces con la medicina personalizada, lo relacionamos con aspectos relacionados con la oncología. Eso es medicina personalizada, por supuesto, porque hay técnicas diagnósticas y al final, en función de los resultados de esas técnicas diagnósticas, vamos a aplicar un tratamiento específico para el paciente. Pero eso lo realizamos ya en otras disciplinas, incluso con técnicas que podríamos decir más convencionales, ¿no? O sea, que la medicina personalizada ha existido siempre, pero ahora es un boom porque hay técnicas diagnósticas adaptadas a las propias necesidades individuales del paciente. Pero yo creo que lo que tenemos que separar aquí en innovación son dos cosas. Una cosa es la innovación en procesos, que creo que es muy importante, al menos en microbiología, el conseguir mayor rapidez en los diagnósticos, no esperar al clásico crecimiento de los microorganismos para obtener un resultado. Y luego en lo que sería la automatización, que ha llegado antes en otras disciplinas por la propia facilidad de lo que sería el manejo de esa muestra, ¿no? Ahora se está demostrando que en microbiología también es posible el automatizar. Eso serían procesos, por una parte. Y luego tendríamos la innovación en las técnicas, lo que ha señalado la doctora Caballé y Inma. Yo creo que es indudable el desembarco de las ómicas en todas las disciplinas, en microbiología concretamente, ¿no? Son las técnicas moleculares, por una parte, y las técnicas más relacionadas con las propias proteínas, sería la proteómica. Y algo que sí vamos a necesitar también en un futuro es cómo poder analizar todos estos datos para hacerlos comprensibles. Necesitamos herramientas bioinformáticas potentes que nos hagan aflorar lo que podríamos denominar como biomarcadores, porque la información que vamos a obtener es enorme. Como ejemplo, el estudio del microbioma o la microbiota. ¿Qué implicación tiene esto? Esto ya lo sabemos hacer, pero la información que estamos obteniendo es muchísima y necesitamos precisamente esa correlación con los resultados que estamos obteniendo, con herramientas potentes de análisis para poderlo correlacionar no solamente con el estado de enfermedad, sino también con el estado de salud de los propios individuos. En este caso ya no hablo de pacientes, sino con los propios individuos. José Luis. Sí, yo quería comentar que en cuanto al diagnóstico in vitro, hemos de darnos cuenta que son muchas cosas las que puede abordar, ¿no? El propio diagnóstico en sí, también el determinar el pronóstico de un determinado perfil de pacientes, también hacerle un seguimiento al tratamiento que está llevando a cabo o de la propia enfermedad. O sea, aunque lo llamemos diagnóstico in vitro, interviene en muchas etapas distintas. Y el propio desarrollo de la sanidad en gran medida va de la mano de la tecnología, del desarrollo de la tecnología. Y claro, por eso ahora nos podemos plantear hacer un tratamiento más personalizado en cuanto a que determinemos mejor el tratamiento para un determinado paciente, el que también podamos abordar problemas que son muy reales, como es por ejemplo el asunto de las multiresistencias, en las que vamos a precisar un diagnóstico cuanto más rápido y más preciso de dianas, mejor. Para dar el mejor antibiótico en cada situación. O antibiótico o la mejor medida contra ese microorganismo del que se disponga, ¿no? O sea, quiero decir, el diagnóstico in vitro es muy plural, va desde un diagnóstico hasta un pronóstico, un seguimiento, es muy grande. No nos olvidemos que hoy por hoy determinar el grupo sanguíneo te lleva 30 segundos, pero esto es fundamental, saber el grupo sanguíneo. Por ejemplo, el cariotipar un donante de cara a un trasplante hoy es un proceso largo y caro. Esto también se puede abaratar, se puede agilizar. Las pruebas de embarazo, las pruebas de fertilidad, es algo que ya está en el día a día y todo ello se puede mejorar también, ¿no? Aparte de estas otras herramientas más sofisticadas que nos van a permitir desarrollar mucho la sanidad hacia la personalización, el abordaje de problemas hoy importantes.